Axel Kicillof no vino enojado con Guillermo Nielsen porque en el reportaje del domingo pasado en Perfil dijera que Kicillof era un marxista disfrazado de keynesiano, ni mal predispuesto sobre el tema. Aceptó debatir en profundidad sobre las diferencias entre Marx y Keynes, entre Néstor y Cristina, entre intervencionismo y estatismo, y entre él mismo y Alberto Fernández. Bueno, Axel, muchas gracias. Además, después de toda la controversia que generó la semana pasada el tema de marxismo, keynesianismo, sé que no es el tema que es lo que a vos más te interesa, así que bueno, te agradezco primero que aceptes charlar un poco sobre este tema y después pasamos a lo actual. Déjame preguntarte respecto de la empresa de electricidad de La Plata. Vos planteaste de que era posible la necesidad de estatizarla. ¿Es un ejemplo puntual o puede ser trasladable a otras empresas de servicios públicos? Voy a ser claro con esto. Nunca dije eso. Ajá. Me titularon así. Y eso es un poco, creo yo, mi desvelo y lo más ingrato de esta situación de campaña, porque me parece que hay mucho medio de comunicación, sin echarle las culpas y sin ponerme en víctima, pero la verdad que actúo en sintonía con las necesidades del gobierno, del oficialismo. No dije eso. Lo que sí dije es que algo anduvo muy mal, 3 días de corte en La Plata, como algo anduvo pésimamente mal también con el corte más grande de la historia argentina, que le ocurrió a Macri, 50 millones de personas sin luz, y entonces yo me puse a mirar los balances. La inversión es menor que en 2015 del sector. En Novogar, vos lo estabas esperando. Prepara tus tarjetas, compra todo lo que buscas a precios únicos en nuestra web o en sucursales. Volvieron las 12 cuotas sin interés, solo en Novogar. Sector energético, menor. Los cortes de luz, como ves, no están ni solucionados ni en vías de solucionarse, porque la inversión es más baja. Ahora, las tarifas son enormes y en dólares. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué magia hay? Ganancias enormes, formidables. Mira, Edelap, la empresa de La Plata, si no me olvidé el número exacto, 1.650 millones de pesos ganó solo el año pasado. 2 años juntos, 3.000 millones de pesos. Es un presupuesto entero de un municipio enorme. Ganancia. Entonces, ¿qué lógica tiene? Hay algo que está mal. Y yo lo que dije, no dije cuál era la solución, porque tampoco es un resorte del gobernador. Pero dije, hay que discutir evidentemente cómo se controlan las empresas, qué hacen con su rentabilidad, si la rentabilidad es razonable. Todos temas que dicen incluso los pliegos con los que en los 90 privatizaron esas empresas. Cuando se privatizan, ya que es un poquito más larga que las entrevistas habituales, aprovecho. Los 90 cuando se privatiza las empresas energéticas, que eran SEGO, eran todas estatales. Las parten en 3 pedazos, las que producen la energía, generación, las que la llevan, que es el transporte, y las que la ponen en las casas y en las empresas, que es la distribución. Y dicen, en cada uno de esos segmentos va a haber un mercado competitivo. Y entonces la competencia, como dice la teoría económica, baja el precio, mejora la calidad. A mí no me gusta esta empresa, elijo esa otra y la castigo, y el consumidor es el que controla. Y además hay un aparato de regulación estatal para que cumplan sus compromisos de inversión. Todo eso voló por los aires. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, hay más concentración que nunca. 4 empresas del mismo dueño, que explican casi el 70% de la producción. Está mal, no se cumple lo que se dijo que iba a pasar. Y funciona mal. Entonces hay que revisarlo, es lo que yo dije. La quiere estatizar, es lo que dicen los medios, para generar un fantasma. Claro. Mirá, vengo yo con una sábana encima a estatizar empresas. Pero a ver, si fue ministro de Economía, y la verdad que no hice eso, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? ¿Por qué lo vamos a hacer ahora? ¿Por qué lo querríamos hacer? Entonces, me da la impresión de que... Ahí hay otro miedo en ese sentido, que es que, bueno, como... Perdón, pero que diga esto, vamos a lo siguiente. Hay que revisarlo. No pueden ganar tanta plata, invertir tan poco y funcionar tan mal y cobrar tan caro. Todo eso está mal. Entonces, es la gobernadora Vidal la responsable de todo eso. Es Macri el responsable de todo eso. Hay que cambiarlo. La gente, mira, lo dijo la Corte Suprema, no un órgano de Moscú. La Corte Suprema, las tarifas tienen que ser razonables, hay que cumplir los pliegos razonables, que la puedas pagar vos, la pueda pagar el hogar, el jubilado, entonces, y que funcione bien. Terminar de sacar esa sábana blanca y los fantasmas.
Existe entre esas versiones que tratan de colocarte en una posición que vos decís que no es correcta, y me parece oportuno ahora para aclararlo, de que bueno, como ya no quedan recursos para hacer redistribución, si el kirchnerismo volviese al gobierno, la otra alternativa ya no sería regular a las empresas, sino estatizar a las empresas. Habrás escuchado estas versiones y me parece que a lo mejor es una buena oportunidad para que lo desmientas, si te parece que es así. Mira, yo no creo que el mejor modo de gestionar o la mejor forma de propiedad de las empresas sea el Estado. No lo creo. Por eso tampoco lo he hecho. Incluso, mira, en el caso de YPF, se estatizó, digamos, se recuperó lo mínimo indispensable, 51% el control. Ahora hay una cuestión judicial con ese tema porque se utilizó la posibilidad de recuperar el control de la compañía y se puso a la cabeza de la compañía a Miguel Galucho, que era un gerente que venía del sector privado, que si algo más lejano hay del comunismo, del estatismo, es Miguel Galucho. Entonces, yo no entiendo en base a qué están diciendo esas cosas. Yo no creo que la propiedad de todos los, menos todavía de las empresas, eso es un desquicio y no ha funcionado. Entonces, incluso hoy un capitalismo muy exitoso, porque el ruso es un capitalismo, claro, pero el chino tampoco apuesta a la propiedad estatal en todos los... Y yo tampoco defiendo el régimen chino. Por eso digo soy peronista. En la Argentina esas cosas no han funcionado bien. Hay que buscar el mejor modo para cada caso. Y me parece que atribuírmelo a mí tiene que ver con esto. No quieren hablar de lo que pasa. No quieren esa ha sido una buena oportunidad para dar vuelta a páginas y poder aclarar estos temas, casualmente para poder pasar a los otros con el anterior yo creo cerrado. Que tampoco el empresariado nacional lo cree, porque yo tuve 20.000 reuniones con todos ellos siendo ministro y ahora siendo diputado también. Y nadie me lo dice. Me parece que hay un intento no con los empresarios grandes del país de convencerlos de esto, de que yo les quiero estatizar. Puede ser es correcto lo que vos decís, puede ser a lo mejor con un sentido común más amplio. Sí, más burgués, si vos querés, más de más clase media. Claro. A ver, pero yo... no soy hijo de profesionales. Ahora, déjame preguntarte en eso. Vos te definís como keynesiano, ¿no? Más allá de la idea que te decían que estabas disfrazado de keynesiano. Y Prat Guy también es keynesiano, al punto tan fanático de que recuerdo que su oficina está toda empapelada con frases de Keynes y fotos de él. ¿Qué es ser keynesiano? ¿Se puede ser como Prat Guy y como vos? ¿Son parte del mismo colectivo? Viste que hay una frase de Perón, porque en un momento se decía todos son peronistas de un modo u otro en Argentina, y la historia le está dando un poco la razón, ¿no? Esa frase, en vista a la... Y Marx decía, yo lo sé, solo sé que no soy marxista. Claro. Mira, vamos al tema del keynesianismo. Con el keynesianismo es lo mismo. Yo me dediqué mucho tiempo de mi carrera laboral a ser profesor e investigador. Me doctoré y mi tesis es sobre Keynes. Exactamente. Es sobre Keynes, que se publicó hace poco en Estados Unidos y Londres por una editorial que, bueno, supongo que nadie la conoce, pero que es muy prestigiosa. Routledge se llama, es una de las editoriales académicas. Académicas, sí. Para mí es un logro, pensé que nunca iba a llegar a eso, menos todavía habiendo sido funcionario de un gobierno que se ha calificado fuera. Además la escribiste con 20 y nada. Sí, era joven. Me doctoré joven y bueno, es horrible hablar de uno, diploma de honor, todas esas cosas, digo porque tuve una carrera académica muy intensa y una carrera científica muy intensa, siempre hice política mientras tanto en la Universidad de Buenos Aires. Entonces entre un keynesiano, ¿cómo le podrías explicar a la clase media, lega en el tema, cómo puede ser Prat Guy keynesiano y Kicillof keynesiano? Primero que hay muchas familias, tribus y formas de ser keynesiano. Yo lo dije con el peronismo porque me pareció la síntesis más para mí más sencilla. Para mí es peronista todo el que diga que es peronista, no el que yo pienso que es peronista, porque la verdad que es un movimiento, una fuente de inspiración, la doctrina peronista, las experiencias del peronismo tan amplia que ha permitido que peronistas haya de diferentes orientaciones y
pero me parece que sí hay nortes, hay banderas, hay ideas fuerza que un keynesiano tiene. Por ejemplo, en el caso de Alfonso Prat Gay, la teoría general de Keynes es un libro que revolucionó la historia del pensamiento económico. Exactamente. Yo digo que es el libro de teoría económica más importante del siglo XX. Yo tengo una fuerte formación clásica también. Adam Smith, y tengo libros escritos sobre... Digo que no es para hacerme el canchero, simplemente es lo que hice y me dediqué mucho tiempo. Sobre Smith, sobre David Ricardo. También mencionaste que la coincidencia en que el año que muere Marx es el año que nace Keynes. Sí, esas cosas de la reencarnación. Hay como una continuidad, una influencia, una continuidad histórica. Mira, Keynes renegaba mucho de Marx, pero varias de las teorías que enarbola tienen parentesco con las de Marx. Bueno, de hecho en su momento de Estados Unidos lo acusaban de marxista. Sí, bueno, claro, durante el macartismo también. Ahora, voy al tema anterior. Para mí, el libro más importante de teoría económica del siglo XX lo escribió Keynes. Y se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Toda mi tesis doctoral se trata de ese libro. Ni siquiera del keynesianismo posterior. Y después, con Keynes pasa algo raro, porque los keynesianos suelen decir que ese libro es malo. Bueno, como con Freud con la primera tópica, la segunda tópica. Obvio. Yo también, como tengo... Mi papá y mi mamá... son psicólogos. Psicólogos. Yo leí las obras completas de Freud. Y bueno, y sé que después vinieron los freudianos de un tipo, los lacanianos, que también... Lacan, ¿Y qué pero une no soy experto. Con Prat Gay, por ejemplo, para explicar a la gente común, ¿qué elementos en común vos encontrás más allá de los elementos en diferencia? ¿Qué es? ¿Entre quién y quién? Entre vos y Prat Gay. ¿Qué define la base, la esencia de un keynesiano? Me parece que una gran división en el siglo XX, a partir de la crisis del 30, es la discusión acerca de por qué se producen las crisis económicas y cómo se arreglan las crisis económicas. Keynes escribe en el 36 su libro más importante, pero venía escribiendo libros formidables desde la década del 20 del siglo XIX. El libro que lo hace famoso se llama Las consecuencias económicas de la paz. Es un libro en donde él, de alguna manera, patea el tablero. Él era el representante de la corona británica en las discusiones después de la Primera Guerra Mundial, en lo que se llamó el Tratado de Versalles, el Pacto de Versalles, para solucionar los problemas que dejó la guerra. Él fue como representante del Reino Unido, bueno, de Inglaterra, y ahí lo que hace es renunciar y decir que está todo mal lo que se está haciendo y que va a producir una crisis muy fuerte después y tal vez una guerra. Las dos cosas pasaron. Mirá vos, que lo que se le imponía a Alemania como castigo iba a generar un desastre. Y fíjate que muchos dicen que anticipó el nazismo. Entonces, explicarle a la gente común la diferencia respecto de qué produce la crisis. ¿Qué produce la crisis para Keynes y qué produce la crisis para los pre-keynesianos? Mira, para los pre-keynesianos, la crisis del 30 fue básicamente una crisis por demasiada intervención del Estado. Lo dice Milton Friedman. O sea, la visión de Macri. Podría ser. No sé si Macri leyó Keynes. No, pero digo... No quiero ser chicanero, pero estaría casi seguro que no leyó este debate. Y ni siquiera sé si leyó a Friedman. Bueno, pero la idea respecto de la crisis la produce un exceso de intervención del Estado. Un exceso de intervención del Estado y que de la crisis se sale salvando a los bancos. Poniendo mucha plata del Estado que había metido la pata para salvar a los bancos. Keynes dice al revés. Keynes dice que lo que pasa es que falta inversión. Lo que produce la crisis es la falta de inversión. ¿Y por qué hay falta de inversión? Porque los que tienen que llevar adelante la inversión, que son los empresarios, se guían para invertir por varios factores, varias cuestiones que tienen mucho de psicológico. Por ejemplo, el estado de confianza. Y que a veces el estado de confianza del empresario privado se deprime mucho y entonces hay escasez de inversión, eso genera poca demanda, y como hay poca demanda hay poca venta, como hay poca venta hay poca producción, como hay poca producción hay poco trabajo, y como hay poco trabajo la economía entra en un parate. Y de ese parate
Solo a veces no hay salida, porque los estados donde el clima de negocios se vuelve muy malo, después se retroalimentan y se convierten en profecías autocumplidas. Todo el mundo piensa que la cosa va a andar mal, no invierte y la cosa no solo anda mal, sino que anda peor y después no sale. Entonces él dice que ahí el Estado puede tener un papel para poner en marcha la economía y que después eventualmente se tiene que retirar cuando los negocios van bien. Entonces crea algo así como estas políticas contracíclicas, que hoy hasta te las acepta un liberal, que cuando hay una crisis muy profunda el Estado tiene una función. Y tiene, bueno, Keynes decía, en esos momentos, cuando todo es pesimismo, cuando falta confianza, el Estado puede poner en marcha el motor, empujar el auto y después lo pone en una cuesta donde anda solo. Y me parece que en eso vamos a tener muchos... De esos temas, por ejemplo, Marx nunca habló, porque cuando Marx escribe, y yo soy especialista, decía, en historia del pensamiento económico, no te voy a decir, soy el más grande especialista en Adam Smith que existe en la Argentina o en Keynes que existe en la Argentina, no te voy a decir nada de eso. Lo estudié un montón, daba clase de eso, gané concursos para ser profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de historia del pensamiento económico. O sea, conozco esos temas, los enseñé mucho tiempo y los trato de usar en función de los problemas que tiene la Argentina. Ahora, si vos me decís qué le pasa hoy a la provincia de Buenos Aires, estas cuestiones sirven, porque yo creo que, claro que sirven, pero no son todo. Cuando Marx escribió, no había Estado como lo conocemos hoy, no existía, ni el soviético que apareció después. Por eso muchos dicen que lo que se hizo en la Unión Soviética no es marxista, y eso es una discusión bizantina y filosófica. Ahora, ¿hay alguna inspiración, por ejemplo, leyendo tu libro? Yo no defiendo lo que se hizo en la Unión Soviética. De hecho, el propio Trotsky, por ejemplo, dice que está todo mal lo que se hizo en la Unión Soviética. Entonces hay muchos marxismos para elegir, muchos keynesianismos para elegir, muchos peronismos para elegir. Por eso yo creo que eso de ponerte la pechera y la camiseta de una escuela de pensamiento de hace 200 años... No sé qué sentido histórico tiene. Permite clarificar, casualmente para que no sea una generalización, una vulgata. Y... Yo digo, lo que hizo Prat Gay siendo ministro de Macri, sí, para no mí, es keynesiano. No solo no es keynesiano, sino que yo lo puedo criticar muchísimo. Me parece que parte de lo que le pasó es que el presidente no le tenía suficiente confianza como su ministro, que no era del grupo que venía trabajando con Macri, pero no es mi función explicarlo. Después denunciaron cortocircuitos con Marcos Peña, cuestiones palaciegas, no sé, la cosa es que lo echaron. Pero decís que el tema de la confianza no se generó, que sería el punto No crucial. sé si este es el punto, habría que preguntarle a ellos. Yo lo que digo es que la política que hizo, sea porque no lo dejaron hacer, porque le impusieron, o porque él mismo no fue keynesiana, para mí. Pero bueno, si él dice que es keynesiana, no se lo voy a discutir. Cualquiera tiene derecho a asumir banderas o ideas o tradiciones. Para terminar este tema, me pregunto, ¿hay algún problema de definirse como marxista? ¿Resta votos? ¿Lo coloca uno en una posición minoritaria como algunos partidos de izquierda? Y déjame hacerte dos comentarios sobre tu libro, ¿y ahora qué? Lenin en el exilio escribe su libro famoso ¿Qué hacer? Y ahora qué, no sé, porque a mí me resulta que puede haber alguna inspiración en ese sentido. Lo que pasa es que hubo un libro peronista muy importante que se llamó También, ¿Y ahora qué? Pero bueno, y leyendo tu libro, ¿y ahora qué? Varias veces repetís, todo es economía, todo es economía. ¿Y no es esa la manera de comprender el mundo que tenía Marx, de explicarlo a través de la economía? ¿Y en esa parte hay una influencia de él en tu manera de ver el mundo? Mira, si vos agarrás hoy hay una nueva escuela en Argentina, que en realidad es re vieja porque es más vieja que el marxismo, incluso de ultraliberales que no quieren que haya Banco Central, que discuten estas cosas. Y, a ver... o sea que todo se explica por la economía, ¿no? Me parece que cualquier economista... Mientras que el liberal lo explica desde la cultura. Claro, yo tengo esa deformación profesional, esa mirada parcial, de la que me estoy tratando de despojar también, no sé si lo digo con claridad en el libro, porque uno va teniendo un desarrollo en sus ideas, pero también en lo que le toca hacer. Obviamente que hay... Esto que estamos discutiendo no es plenamente economía, y vos decías, es malo decirse marxista.
hay para algún sector de la sociedad que si a alguien le dicen, ese marxista, es como por algunos boquenses, bosteros, decirle, ese de arriba. Y ya te predispone más. Bueno, demoniza. Yo creería, por eso estoy tratando de bajarle el precio a la cuestión. Quizá la forma de bajarle el precio, dado que mira, tu padre son psicólogos, es atravesar el fantasma. Pero mira, a mí me han acusado. Entonces, agarrar el tema y resolverlo de una vez. Bueno, lo hice varias veces, pero mirá lo que pasó. Me han acusado de pagar mucho en el Club de París. Entonces ser un entreguista. Pero al mismo tiempo ser recontraestatista. Y recontra de izquierda. Y yo digo, bueno, pero nunca participé ni de un partido trotskista, ni marxista, porque al principio dijeron, viene del Partido Comunista. No, mentira. Y vos fíjate que son discusiones que tienen su importancia, pero yo no me defino de una manera o de otra. Y ya he tenido tanta actuación pública y en papeles bastante de mucha responsabilidad, y entonces yo creo que me definen mis actos, lo que hice, lo que no hice. Pero sí, yo no tengo duda que si dicen Axel es tal cosa, Axel es tal otra, es para conseguir... Con un objetivo estigmatizante. Ahora, sí, que alguien no me vote porque le toca alguna fibra, a veces inconsciente. Terminar este tema y pasar a los otros capítulos que te interesan más. Yo me acuerdo, enfrente del Kremlin está lo que era el edificio La Gosplan, donde los mejores matemáticos del mundo, era el Ministerio de Planeamiento ruso, y la pregunta es si aquella economía planificada, que finalmente tuvo unos primeros años donde funcionó con la industria pesada y después dejó de funcionar, si con las computadoras y la informática de hoy, que comparativamente con lo que usaban los de la Gosplan era parecido al ábaco, hoy podría haber una economía planificada que sustituyera al mercado o que lo simulara de una manera mucho más perfecta de lo que fue en la ex Unión Soviética. Vos mira, paradójicamente, esa discusión, que por eso me parece que se ha discutido tanto sobre qué es el marxismo en sí, sobre la planificación, sobre todas esas cuestiones, es bastante posterior a la muerte de Marx. No. Entonces, yo creo que hoy las empresas, las grandes empresas, he tenido oportunidad de conocer a altísimos funcionarios de Boeing, de Toyota, de, bueno, no tan altos, pero sí importantes, de empresas como Google o Microsoft. ¿Vos sabés que son empresas que planifican a 20 años? Planifican, ¿eh? Después el plan les sale bien o les sale mal. Ahora, tu economía familiar y tu vida familiar, vos la planificás, ¿qué vamos a hacer en el verano? ¿Qué queremos? ¿Qué va a pasar con los chicos? Me pasa a mí, ¿qué va a estudiar tu nene? ¿Dónde va a estudiar? ¿Dónde vamos a vivir? Todo el mundo planifica. Yo creo que la planificación tiene un papel importantísimo y cada vez más sofisticado por esos instrumentos que vas a decir. Ahora, planificar hasta el último tornillo que se produce en un país a mí me parece desquiciado. No creo que aún la tecnología más elevada hoy esté en condiciones de hacer eso y ponerlo al servicio del hombre, de qué quiere, de cuáles son sus necesidades. Una necesidad de libertad que va más allá de la planificación. Que si se pudiera planificar todo, igual habría un punto en el que no habría que hacerlo. Sí, a ver, si se encontrara una receta mágica para que cada uno pueda expresarse, pero ahora hay problemas mucho más graves. La gente ya, no es que sectores trabajadores hoy no pueden planificar lo que va a pasar mañana, porque no saben cuánto le va a venir de luz, de gas. Desordenaron la vida de la gente de una manera, yo creo que no hay dimensión, pero si cada uno se pone a pensar cómo vivía hace unos años y cómo vive hoy, vivís con miedo, con incertidumbre. ¿Y qué te dice? Creo que fue Bullrich. Hay que aprender a disfrutar la incertidumbre. No nos quieran convertir los desastres que producen estas políticas en cosas buenísimas a las que hay que acostumbrarse. Pero no estás de acuerdo conmigo. En Estados Unidos decía viva feliz con su cáncer, era un título clásico. Viva feliz con su cáncer, era un título fantástico que repetía. ¡Qué espanto! Mira, este es un gobierno que te prometió la revolución de la alegría, vivir mejor, que no ibas a perder nada, que iba a haber más trabajo de calidad, más ciencia y tecnología, que la gobernadora Vidal dijo que iban a ganar 40.000 pesos, o deberían ganar 40.000 pesos los docentes, que iba a haber más infraestructura. Les sacaron las notebooks. Están no estaban bárbaras, pero están mucho peor las escuelas.
la gente pierde el laburo y le dicen disfrútalo y si te va mal lo merecías. Me parece que... Hay preguntas sobre ese Dale. punto. Déjame ir avanzando en el orden del cuestionario. Vos co-condujiste Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2013 y al mismo tiempo fuiste un actor importante en la posterior a la expropiación del control de YPF en el 2012. ¿Qué te dejó como experiencia estas dos grandes empresas que pasaron a ser privadas y pasaron a ser estatales, respecto a lo que hablabas antes de la ventaja de que algunas empresas puedan tener administración estatal o sean privadas? Hay que ver cada caso. Yo creo que la competencia es muy buena, pero uno de los problemas que tenemos en Argentina es que no hay competencia en muchísimas ramas, hay una concentración furibunda del capital. Yo creo que hay pocas ramas de producción, pocos sectores. Que haya mercado es una obligación del Estado. Para que haya mercado... Mirá qué paradoja, el Estado tiene que ocuparse de formar mercado. Eso mismo lo dicen los liberales también, ¿no? O sea, pero mira, en Estados Unidos, si no hay mercado, las leyes antimonopolio, claro, las leyes antitrust, son rigurosísimas. Si encuentran a 5 tipos reunidos poniendo el precio de las galletitas, van presos. Y bueno, y en Argentina tenés eso en los Algunas mercados. empresas crees que tienen que ser monopolios naturales, como podría ser Aerolíneas o... Y mira, la propiedad no necesariamente, no necesita ser estatal, pueden ser mixtas o privadas. Si vos tenés empresas privadas en áreas que son de interés público, tienen que estar reguladas y bien reguladas. Mirá lo que pasó ahora. El que está controlando cómo funciona una empresa es el que hasta hace 2 años era su gerente general o su dueño. Que le compitan entonces a Aerolíneas, en su momento LAN y ahora la low cost, ¿estaría bien, le haría bien al sistema aéreo argentino? Sí, lo que pasa es que cuando vos haces, como pasó durante la época de las privatizaciones de los 90, que sea privado, sin regulación, extranjero y sin ningún objetivo de inversión, desinvirtiendo y vaciando, te genera los problemas que había. Hay rutas aerocomerciales argentinas que son tremendamente rentables, pero creo que era que cuando estaba Aerolíneas privatizado durante ese tiempo, no volaba a 14 provincias argentinas. ¿Está bien o está mal? Está pésimo, tenemos un territorio recontra amplio, donde todo el mundo dice, bueno, meritocracia. Entonces vos le decís a un pampeano, meritocracia, saca una empresa, crea una empresa, vendé, conectate con el mundo y exportá. Y no hay vuelo a La Pampa. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que haber una base mínima, un ambiente mínimo de equidad para que haya igualdad de oportunidades y sobre eso pidámosle. Ahora, si a vos te revientan la jubilación, si a vos te revientan el salario, si a vos al maestro no lo capacitás y no le das instrumentos, después no le podés pedir calidad educativa. Son roles que hasta un liberal piensa. Lo decía Alberto el otro día. Alberto decía, y yo que, bueno, este libro que tenés ahí no, pero tengo otro, si no te gusta este libro, tengo otro. Soy marxista de Groucho Marx, más o menos. Que Groucho Marx decía, estas son mis ideas, si no le gusta tengo otras. Bueno, ese marxismo no me va. Y el otro, hay cosas para tomar de todos lados, para cerrar la discusión. Vos también fuiste director de Techin y también mencionaste que el modelo neoliberal devaluador es el de Paolo Roca. Y en su momento, creo que enojado, espero que no sea también una información equivocada, creo que dijiste habría que bajar el precio de la chapa y fundir al señor Roca y después dijiste, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué experiencia te quedó de la principal empresa argentina, de haber participado del directorio de la principal? Las dos cosas, mira, la segunda es más o menos así como lo dije, pero no lo dije exactamente así. Lo que dije fue lo siguiente: me acusaban a mí de haberme puesto de director en Techin, en representación del Estado, y que en ese momento Paolo Roca se estaba resistiendo a que hubiera un director estatal en Techin cuando al Estado le correspondía y la ley dijo que le correspondía, y hoy todavía hay directores estatales en Techin. Había una controversia sobre eso. Yo no dije, hay que bajarle el precio y entonces se fundiría. Diría, si el Estado quisiera fundirlo a Paolo Roca, se podría, pero no lo hace, al revés, lo protege, porque la industria del acero argentina es de las más protegidas. No se deja entrar acero más barato de otros destinos, sobre todo, y yo creo que está bien, porque si hay superproducción de acero que pasa en China hoy, entonces te llenarían de acero muy barato, sería efectivamente más barato producir otras cosas, pero perderíamos capacidades productivas que tenemos desde la época estatal, cuando se creó Somisa,
para producir acero, después se privatizó y hoy la tiene Pablo Roca. Ahora te digo, no necesito hablar yo, preguntale a los gerentes, al propio Pablo Roca, cómo nos llevamos cuando fui director de la compañía. Dije, si se lo quisiera fundir, la peor idea es poner un director. Entonces, a mí claramente el gobierno no me está poniendo director para fundir la compañía. Esos son los fantasmas que había. Después nos sentamos, charlamos y hoy preguntarle a cualquier, no quiero nombrar a nadie, pero supongo que puedo porque lo he hecho públicamente. Daniel Novegil, que era el presidente de la compañía donde yo fui director, ¿cómo nos llevamos? Lo único que queríamos en nombre del Estado es que invirtieran más. Llegamos a un acuerdo, invirtieron más. Hoy allí en Ramallo, en San Nicolás, en esa zona, hay una colada continua, una inversión muy grande que hizo Techin, que creo que fue buena inversión y llegamos a acuerdos y trabajamos bien. Ahí tenés un buen caso. A mí me trataron de demonizar, después cada declaración que hacía, ven, quiere hacer eso, quiere hacer eso. Después me junté con Pablo Roca, me junté con los directivos y después fui director de Techin, incluso siendo ministro. Y llegamos a acuerdos porque el Estado debe potenciar las compañías argentinas. En Techin se hicieron cosas muy buenas. Fue una de las compañías que se privatizaron, al revés que Aerolíneas, que la vaciaron los de Marsans, que después algunos terminaron en Cana. España, ¿lo sabés bien? Sí, sí. Por lo que hicieron acá en Aerolíneas. Exacto. O sea, que hicieron un desastre. Cuando se recuperó Aerolíneas, cuando a mí me tocó ser funcionario en Aerolíneas, había 100 aviones, volaban 20, pero los que no volaban estaban rotos y destruidos porque los habían abandonado. Y eran alquilados, y había que pagar el alquiler, porque los privados, todo el mundo sabe, la fundieron Aerolíneas. No se recuperó una empresa que funcionaba. Yo voy a decir la diferencia con Techin, de que algunas empresas de Techin originalmente habían sido privatizadas. Pero obviamente, esto que decía de la planificación, nosotros ¿qué queríamos? Que hubiera más inversión, más industria, más producción y más trabajo. Esos eran los objetivos del Estado. Techin lo podía hacer, discutimos cómo, charlamos cómo, y lo hicieron en buena medida, y anduvimos bien, porque la idea no era ni fundirlos, ni estatizar. Y más allá de lo que se dijo, mirá lo que pasó. Y preguntarle a Techin cómo funcionó. Pero no porque yo, mi persona, sino porque se puso de acuerdo el Estado en potenciar una compañía. De hecho, mirá, cuando fue la crisis de 2008, había empresas, General Motors, una empresa norteamericana, que se quería ir y cerrar. Se le dio un crédito para que no cerrara, del Estado. Después vino Isela. Del Estado. Y yo me llevaba muy bien con Isela. Y después le echaron a Isela. Que tendrán que explicar ellos, yo no sé por qué, pero le echaron. Y entonces, se le dio el crédito, se salvó la compañía que se iba a fundir, se invirtió más, se aumentó la producción y después devolvieron el crédito. Fíjate esas cosas que pasan. Nos criticaron a nosotros, que éramos peronistas, kirchneristas, marxistas, no sé qué dijeron. Por eso nos criticaban. Le prestamos a una compañía norteamericana como Estado. Son capitalistas, se entregan al oro yanqui. O sea que te acusan de una cosa y de la contraria, en 2 minutos. Axel, dijiste también que el FMI y la Organización Mundial de Comercio limitan o impiden el desarrollo de un país atrasado. Dado que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que nos va a llevar un tiempo, ¿estamos en problemas? Sí, y se lo planteé. También vamos a ir a temas más académicos. Yo creo que el Fondo Monetario se crea después de la Segunda Guerra Mundial para que no haya más crisis financiera en los países y para que no haya guerras comerciales en los países o no haya ataques especulativos a los países. Ese es el papel del fondo. ¿Para qué? Para garantizar el crecimiento, el desarrollo de cada uno de los países. Y yo esto no es que lo dije ahí, lo hablé con los funcionarios del fondo cuando me tocó. Hoy esta va a ser una responsabilidad de Alberto Fernández, del gobierno nacional, no mía como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero lo que te puedo decir, porque se lo dije a los funcionarios, es que lo que dice en su estatuto, en su carta, es que ellos tienen que garantizar el crecimiento y el desarrollo del país. La plata que le prestaron a la Argentina no ha servido para eso. A las pruebas me remito, desde que llegó el fondo. Mira, cuando llegó el fondo dijo, vamos a hacer el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario, de la Argentina y de la humanidad, porque fue el préstamo más grande que hubo del fondo desde que existe. Entonces, la economía argentina
en este año que estamos viviendo hoy, con este crédito, va a crecer 1,5%. Viene el fondo, presta plata para que crezcamos. La inflación va a bajar, creo que decían, a 30%. Viene el fondo que va a intervenir en el Banco Central, las tasas de interés, el tema cambiario, para apoyar a la Argentina, para que vivamos mejor. Esos objetivos serán buenos, crecer, menos inflación. He visto el último informe del fondo. La economía no va a crecer, sino va a caer 1,3%. Y entonces, y se lo dije a los funcionarios del fondo, y ahí no me daban la razón, decían, creemos que va a empatar. Yo les decía, mirá, no sé qué modelo económico usás, está mal, estás equivocado, te lo digo, estás estimando mal lo que va a pasar con la Argentina, no entendés lo que está pasando, no ves lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, no ves la desesperación que hay, no ves para qué se está usando la plata, para la fuga de capitales, no lo ven. Entonces, si no ayudan a la provincia de Buenos Aires, no ayuda a tu crédito. Hoy me están dando la razón a mí. Va a caer la economía, no va a crecer, la inflación va a ser 40, no 30. Entonces, si un organismo... Yo voy a decir que el fondo es ignorante. Vuelvo a lo de la semana pasada. No. ¿Lo hacen porque no saben o lo hacen porque en realidad quieren un apoyo político? No le han prestado al país, ni al sistema productivo, ni a las empresas argentinas, ni para que haya más escuelas, ni para lo que... ¿Pero sabe el Fondo Monetario cómo hacer para que haya crecimiento? Mirá, podemos discutir eso, pero yo le pregunté esto, y lo dije al salir de la reunión, así que no revelo ningún secreto. Les pregunté, ¿y para cuándo el desarrollo? ¿Para cuándo el crecimiento? ¿Para cuándo la inclusión? Porque nuestro partido político... el peronismo, el Frente de Todos... Se equivocó, no hay duda. Mi pregunta es, ¿se equivocó a propósito o porque no sabe? Perdoná porque te digo que me respondieron. De eso no vamos a hablar. Hoy lo único que queremos es que se pueda pagar la deuda que tomó el propio gobierno de Macri. O sea, le prestaron para salvar las papas a un gobierno que había tomado 80.000 millones y ya no le prestaban más. O sea, le vinieron a pagar el incendio a Macri. Estábamos en un default. Y el Fondo Monetario apareció como prestamista para que no cayéramos en un default. Error al principio, error después. Segundo, para estabilizar el mercado de cambios y que no haya una devaluación. Y le digo, pero el crecimiento ¿para cuándo? ¿Las escuelas para cuándo? ¿La infraestructura para cuándo? ¿La mejora de las condiciones de vida? ¿La inclusión social? ¿Qué dice el fondo, no el peronismo? Bueno, hay que hablarlo con el gobierno que viene. Entonces, lo que yo veo es que le prestaron a este gobierno y además... Me permito decir algo que también he dicho públicamente. Los países que forman parte del directorio del fondo, como Alemania, como Holanda, estaban muy preocupados con este crédito y tenían razón, porque fue el crédito que se va equivocando, como vos decís, más rápido en la historia del fondo también. El más grande lo han redimensionado, lo han modificado, lo han cambiado 5 veces, a punto tal que hoy ni sabemos qué es lo que está haciendo el fondo en la Argentina. No lo sabemos, porque no nos muestran cuáles son los documentos. Entonces, yo lo que quiero decir es que le han prestado a Macri para que llegue a la elección sin tropiezos como los que venía teniendo por la impericia del propio Macri. Tomaron el timón para decirle, mirá, vos ocupate de hacer tu campaña electoral y decir que tu oposición es... marxista, fascista, estalinista, peronista, todo lo que le caiga mal. Para decir que no sabe, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Para decir que cometieron muchos errores. Vos ocupate de la campaña. Nosotros te manejamos el barco para que no choque con el iceberg. Ahora, los problemas reales de la Argentina no los están solucionando. Y cuando le dieron el crédito, quedaba 1 año y medio de gobierno. Y ahora quedan 5 meses de gobierno. Entonces, esta es mi preocupación. Cuando Kicillof comenzó su militancia universitaria, surgía otra, comandada por Horacio Rodríguez Larreta, quien daría origen al PRO, a quienes definió como tecnócratas y trepadores, el montón de ingenuos útiles que Macri necesitaba. Pero la influencia de Hegel en el pensamiento de Marx, quien en su dialéctica del amo y el esclavo explicó que el esclavo termina siendo amo del amo, quizás concluya siendo Rodríguez Larreta el amo y a Macri el ingenuo útil. Dijiste también que el kirchnerismo es la fase superior del peronismo. ¿Podrías profundizar un poquito esa idea? Entramos ya en peronismo, nos olvidamos de marxismo. Bien. Mira, lo que dije tenía que ver con la etapa actual, que empezaban a decir si Néstor era o no peronista, si Cristina era o no peronista. De nuevo, tirándose banderas por la cabeza. O sea, es una crítica ontológica la que recibe continuamente
el campo No, tuyo. me parece que es el intento de basarse en prejuicios y campaña de demonización, el que, a ver, vos filosóficamente, ¿qué sos, Jorge? Kantiano. Kantiano. Entonces yo digo, Jorge es kantiano, dice que es kantiano. Nadie sabe que Katzo es kantiano. Hay kantianos de izquierda y kantianos de derecha. Hay hegelianos que criticaban a Kant. Bueno, eso justo es un tema que estudié. Van a decir, es kantiano, hegeliano, y me lo van a tirar en la cabeza. ¿Hegel te gusta? Mucho. Bueno, hegeliano. Y Hegel fue el fundador del marxismo. Entonces es marxista también. Y después Marx es el inspirador de Stalin. Es estalinista. Jorge Fontevecchia, el estalinista. Y capaz nadie entiende qué es, pero te lo atribuyen a cosas malas porque después, mira, se reprimió, se mató mucha gente en nombre de Hegel, Marx y Stalin. Entonces, yo creo que están tratando de discutir esas cosas, que podemos discutirla ahora, pero son temas muy complicados, que el común déjame ir a otro de los fantasmas pero, ahí. ¿qué es lo que te digo de eso? Trataron de cargar estas palabritas, que son muy controversiales, muy difíciles, porque habrá hasta kirchneristas del primer mandato. Fíjate, hasta esta altura llegamos. ¿Sí? Hay kirchneristas nestoristas, kirchneristas cristinistas del primer mandato. Entonces, cuando dicen, sos kirchnerista, por ejemplo, Alberto, ¿será kirchnerista? ¿Nestorista? Entonces, son todas discusiones bizantinas. Ahora, algo las categorías quieren decir, ¿no? ¿Para qué sí, a mí me resulta importante. Un hombre que estudió las ideas. Son largas viste, son difíciles de desgranar. En su vulgata pueden llegar a llevar al pensamiento contrario, por eso es bueno también clarificar. Yo odio esto, odio los dogmas y yo me considero pragmático, con bagaje teórico, pero pragmático. Tengo un problema, le busco la solución y no voy a buscarla en el manual de qué habría que hacer. Nosotros hemos tomado soluciones pragmáticas ante problemas reales. ¿Por qué tiran con estas cosas? Pues no quieren discutir la realidad. Yo no sé si Macri, por ejemplo, nadie le pregunta a Macri si es neoliberal friedmaniano. Y nadie lo quiere discutir. Nadie sabe, la gobernadora Vidal, nadie sabe, porque me parece que uno también que podría... Con vos lo plantean. Neoliberal newmaniano, porque fue al colegio Newman. Entonces, y Newman era un párroco que vino a la Argentina, irlandés, que trajo... nadie le dice, pero entonces vos defendés las ideas del cardenal Newman en la Argentina, si está asociada a tantas cosas mal. Fíjate que es una discusión que yo la podría hacer, pero ¿qué haría primero? Si yo fuera Durán Barba de cabotaje, diría, bueno, digamos que Newman era pésima persona, no lo sé, que se mandó 500.000 macanas. Era pedófilo. 500.000 macanas. Y después digamos que Macri defiende a Newman, para que a alguno que no le gusta, capaz, digamos que era, qué sé yo, que no era cristiano de Juan Pablo II. Entonces, entendí la idea. Entiendo lo que te digo es tirarse libros por la cabeza. En esos fantasmas hay otra que se llama la cámpora. ¿Qué es la cámpora dentro de esa evolución que significa el kirchnerismo dentro del Mira, es una cosa que bueno, hay algunos libros. Sí. Yo te digo, yo empiezo a ser funcionario, antes de ser de la cámpora de alguna manera, incluso creo que antes, no sé bien la fecha antes de que existiera la cámpora, y yo venía trabajando en teoría económica, discusión. Sí, no integraste la cámpora en su fundación. Claro, ni fui de la mesa de conducción de la cámpora. Pero se te asocia. Sí, porque amigos muy cercanos a mí son de la cámpora, porque yo soy muy cercano a los dirigentes de la cámpora, y porque en un momento se empezó a decir que todo joven peronista que apoyaba el gobierno anterior era de la cámpora. O sea, la cámpora tiene un significante de juventud peronista, juventud kirchnerista, sería juventud eso. Peronista, también habiendo dentro del kirchnerismo y el peronismo montones de organizaciones que no son la cámpora. ¿Pero para qué se usa? Para algo peor, para tratar de... Primero se demoniza algo, como lo mismo, con Hegel se podría hacer. Hegel, un tipo recontra reaccionario. Otros dicen que es la base de la izquierda. Bueno, pero ¿qué gano yo diciéndote Fontevecchia hegeliano? ¿Cómo voy a hablar con un hegeliano? Me tendría que sentar y decirle, che, ¿cómo entendés vos a Hegel? Hablaríamos de filosofía clásica alemana un rato larguísimo, y después de eso todos dirían, ¿y eso qué tiene que ver con por ejemplo, sacar a la gente de una situación de indigencia o de pobreza? Yo lo que quiero decir es que se está tratando primero de demonizar. Sí, usar las categorías con un sentido estigmatizante. Ahora, yendo a lo que vos... Y perdón, y a mí no me gusta
Y yo no lo voy a hacer. No le voy a decir a Vidal, usted viene del Grupo Sofía, y el Grupo Sofía era un grupo sectario que quiso tomar el poder de la mano de Rodríguez Larreta. No lo sé, que lo explique ella. Si tiene. Mi problema con la gobernadora, mi problema con Macri es lo que hacen, no lo que pensaban antes. Entonces, siguiendo con ese planteo, fue la gobernadora la que dijo recientemente de que en realidad quien va a gobernar es la Cámpora y que el proyecto es el hijo de Cristina Kirchner en el 2023. Vos dijiste que ella había salido a hacer campaña sucia en ese sentido. No por eso. Ajá. Porque también me acusaron o me trataron de asociar con la tragedia de Once. Todo lo malo que hay, con que negocié mal tal cosa, con que endeudé más al país, con que, digamos, cuando se puso que yo era candidato, se me acusó de 500 cosas. Pero ella dijo Máximo Kirchner al poder, o sea, lo que planteó es que... Lo contestó Máximo hace un tiempo, creo que en un acto en Avellaneda, que dijo, ¿por qué la gobernadora no sabemos lo que va a pasar mañana? Y ya piensan, el otro día leí una nota sobre Rodríguez Larreta, no sé si la viste, no sé si fue tu diario. El proyecto es Rodríguez Larreta 2023. Bueno, le asigno un grado de ridiculez, no lo sé. Dentro de pero hoy estamos discutiendo algo mucho más terrenal, mucho más simple, mucho más sencillo. Ponele que sea, pero habrá 200 proyectos de esos dando vuelta. Yo no sé qué quiere hacer Máximo Kirchner en 2023. Yo lo valoro muchísimo a Máximo. ¿Y qué va a hacer ahora? Si el kirchnerismo llega al gobierno... Quinto candidato a diputado por la provincia. Va a ser un diputado nacional y va a estar en la Cámara de Diputados. Tiene también un papel protagónico en una agrupación. Pero quiero decirte mi papel. Una vez que uno es candidato, me hacía unos candidatos, si vos agarraras, qué sé yo, a José Luis Esper, a Lavagna, que uno no sabe bien de qué fuerza política son, sabe que tienen un recorrido, ni siquiera si la fuerza de la que son es política, porque, por ejemplo, Lavagna tiene una consultora. Entonces yo puedo decir, Ecolatina, creo que eso tenía. Sí, Ecolatina. Es el candidato de Ecolatina y va a gobernar para Ecolatina. De Techín, lo dicen, es el candidato de Techín. Bueno, yo no participo de esa idea. En primer lugar, porque las personas cuando se presentan para un cargo no lo hacen con un tatuaje puesto acá. Y déjame darte la respuesta a esto. Nuestra fuerza política, primero dijeron que no íbamos a alcanzar la unidad con Massa, que no íbamos a alcanzar la unidad con Pino Solana, porque nos criticaban con Felipe Solá, con el movimiento Evita, con gente que pasó por el randacismo, que la elección pasada estuvimos con la CETEP, con Juan Grabois, que no íbamos a poder hacer la unidad porque era una bolsa de gatos, que era imposible. Conseguimos la unidad. Esa unidad no la conseguimos diciendo, bueno, nuestro candidato en provincia de consenso va a ser Axel Kicillof, pero no va a gobernar en la unidad, va a gobernar para su familia. O sea, o para lo que él pensaba, o para un libro de texto de hace 200 años, o para una agrupación política. No, es el candidato de la unidad. O sea que hay acuerdos muy fuertes, ideas muy fuertes que compartimos en la unidad, donde alguna parte de esa unidad piensa una cosa, otra, pero vamos a tratar de gobernar y presentarnos en nombre de la unidad. Peor que eso. O sea que yo hoy no soy el candidato ni mío propio, ni de tal o de cual dirigente. Soy el candidato de una fuerza política que es de las más amplias que hubo en el último tiempo y de las más difíciles de construir esa unidad. Y segundo, si soy gobernador de la provincia, voy a gobernar para los bonaerenses, no para un dirigente o una agrupación, que tienen que estar contenidos, cuya opinión va a importar en el sentido de que somos un frente político, pero que siempre en pos de conseguir los objetivos. O sea, vas a gobernar vos. No la Cámpora, no Máximo Kirchner. Obvio que voy a gobernar yo porque el sistema nuestro pone un gobernador que tiene que tomar decisiones. Tendremos en cuenta las opiniones de todos en tanto y en cuanto vayan en el camino de mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la producción y mejorar el trabajo, que son los 4 puntos que le decimos a los bonaerenses con los que nos comprometemos a hoy sacarlo del pozo en el que están y mañana tratar de avanzar más. Más preguntas después del corte, Axel. Muchas gracias. La madre y el padre de Kicillof se graduaron en psicología. Atravesar los fantasmas es una de las técnicas psicoanalíticas para curar la neurosis. Todo el reportaje estuvieron presentes los fantasmas de la clase media hacia lo que él representa, la Cámpora y Máximo Kirchner como verdadero poder o estatizar empresas.
Kicillof trató de atravesar todos los fantasmas con argumentos. Entrando en el tema de la unidad, en el 2017 fue la propia Cristina Kirchner la que perdió con un ignoto como Bullrich. La idea de que encabezara la fórmula presidencial Alberto Fernández y no ella, ¿tiene algo que ver con la necesidad de que sin esa unidad no se ganaba? Mira, yo creo que la elección de 2017, la que la peleó y la que la militó y la que la encabezó en la campaña es la gobernadora Vidal. Y vos fíjate que vamos a una elección donde todos dicen Cristina no está, no aparece, mentira, está haciendo enormes, ¿viste? En Chaco, en Rosario, presentaciones del libro, sí que es un formato que encontró para justamente poder hablar de temas un poco más profundos, porque no es la candidata a presidenta. Le ha tocado y ha decidido y se ha resuelto que sea candidata a vicepresidenta. Y lo que hace es apoyar a Alberto como candidato a presidente, y es cierto que por su papel político, por su trayectoria, 2 veces presidente de la Argentina, la dirigente política que suscita todo lo que Cristina suscita, bueno, se ha puesto en ese lugar, sí, en pos de la unidad, por supuesto. Es la demostración en acto de esta cuestión de la unidad, porque Alberto, hasta hace no mucho, pero sobre todo cuando éramos gobierno, nos criticaba. Entonces, él dice, esta es la autocrítica, la forma más clara de una autocrítica. Entendida, yo creo que la autocrítica yo te la reformularía así. Siempre cuando uno analiza lo que hace un balance. Cosas buenas, cosas malas. A nosotros nos piden, hagan autocrítica, las malas. La podemos hacer, la podemos resaltar. Pero también hay que resaltar las buenas. De esas cuestiones, también de toda la experiencia del kirchnerismo, del peronismo, vos decías fase superior. Claro, porque es la última expresión de un gobierno peronista en la Argentina. En ese sentido concreto, creo que es... Cronológicamente. Y el peronismo realmente existente en el siglo XXI, si querés decirlo. Sí, se llamó la Argentina, algunos trataron de llamarlo kirchnerismo con mala fe. Para decir, están los peronistas y están los kirchneristas. Y los kirchneristas son una desviación. Y dentro de los kirchneristas, los nestoristas y los cristinistas. Por eso... Y que Alberto Fernández representa de alguna manera a los nestoristas. Odio las definiciones, las estigmatizaciones, los dogmatismos. Los odios, ¿sabes en qué? No para dar la discusión. Yo te voy a dar otro libro mío donde doy estas discusiones y claro que uno dice, no sé qué. Pero me parece que en términos prácticos hay que ser bien flexible. Uno no puede ni gobernar, ni actuar en base a los 10 mandamientos de una escuela de pensamiento. Mira, Keynes tiene una frase hermosa de esto. Dice, a ver, a menudo, casi textual te diría, a menudo los hombres prácticos que se creen absolutamente exentos de todo tipo de influencia intelectual son esclavos de las ideas de algún economista muerto. Dice Keynes. Es larga. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a veces un tipo dice, yo hago lo que quiero o lo que necesito y no tengo en cuenta nada de lo que me dicen, pero dice, está tan cargado de prejuicios, de época, de sentido común. Bueno, eso es la cultura, obviamente. Que actúa en base a ideas de un tipo que capaz ni conoce. El efecto secundario de los muchos positivos que tiene, ¿no? Sí, pero vos fíjate, ¿para qué lo dice? Para decir que todas las medidas de política económica que tomaban hombres como Churchill, qué sé yo, eran ideas liberales que venían de la escuela de David Ricardo, que es lo que él viene a combatir, de alguna manera. La economía política clásica en esa versión. En uno de los reportajes te plantean que hubo 2 kirchnerismos, Néstor con Moreno y el de Cristina con Kicillof. El primero intervencionista y el último estatista. Vos explicaste que no, pero me gustaría que se lo compartieras con la audiencia de Perfil. Mira, yo creo que el kirchnerismo ha tenido eso con todas las salvedades que voy a decir, porque ahora estamos hilando más fino y resulta que no hay un kirchnerismo, sino varios kirchnerismos. Primero 2, después 3, o sea, hay un proceso de... Hay un libro de Matías Culfas muy interesante que se llama Los tres kirchnerismos. Y bueno, a mí me encanta esa riqueza en la caracterización, en la explicación, pero te quiero decir algo. Me parece que el kirchnerismo, como experiencia de gobierno, más allá de como ideología, que me parece que para mí es profundamente peronista, que antes se decía peronista de Perón,
que vos fijate que Menem O del tiene... primer Perón, podríamos decir. Del primer Perón, y que entonces ahí Menem mismo, desde el peronismo, le dice lo que piensan esos, se quedaron en el 45, como diciendo yo soy peronista, pero de una forma más moderna. Y creo que el peronismo, cualquiera de estas Como el formaciones, como el freudismo. claro, han sufrido mutaciones, evoluciones, que tienen mucho que ver con la coyuntura, Que con la las ideas situación. longevas permiten actualizaciones. Mirá, yo, y lo vas a ver si te pones a leer alguno de mis libros más de historia del pensamiento económico. Yo en esto creo mucho en el papel que tiene la historia sobre la evolución de las ideas. Las ideas no se congelan en el tiempo y no quedan ahí duras, si no se morirían. Entonces van sufriendo también modificaciones. Una hermenéutica que la va transformando. Que está bien, si no, no servirían para nada. Ahora, entonces, el kirchnerismo, yo mismo, para hablar de mí, era una cosa cuando entré a Aerolíneas, era una cosa cuando estaba en Techín, fui otra cosa cuando me tocó ser viceministro, cuando me tocó ser ministro, fui otra cosa cuando fui diputado, soy otra cosa cuando me toca ser candidato a gobernador, y voy a hacer otra cosa cuando, si me toca sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque uno también piensa, reflexiona, aprende y se transforma. Entonces, estas cosas que hacen de tratar de remitirte al año 1850, bueno, yo digo, qué Hay una papelón y qué revista- ridículo, que lo único que puedan decir contra mí, lo único, es que yo lo que vengo a aplicar es un libro escrito en 1850, donde no había estados nacionales, donde Argentina prácticamente no existía, No, porque eso era que- después de la declaración que- de la independencia, antes de 1880. Quedó Qué claro. ignorancia. Estemos ahora, eso ya quedó claro. Ahora estamos en el tema de la diferencia de los distintos kirchnerismos, ya pasamos a la Sí, diferencia de kirchnerismo y yo peronismo. comulgo en esto, pero te digo, me parece que el kirchnerismo ha sido muy plástico y flexible para tomar decisiones, que vos fíjate, a mí siendo ministro, decían, pero ¿cómo? Ahora cambian toda la política energética. Antes, cuando estaba Néstor, había otra política energética. No. En los 12 años de kirchnerismo, el mundo cambió a punto tal que hoy vemos algunas de las cosas, la historia mundial, los alineamientos geopolíticos. Nos tocó vivir en esos 12 años una bisagra de la historia, a punto tal que la crisis de Lehman Brothers, la crisis que se inicia en 2008, es la crisis más grande de la historia del capitalismo después de la crisis del 30. Y después de las crisis, que a veces empiezan con lo económico, yo no creo que lo económico sea lo único para ver, eso es lo que trato de expresar. Digamos, no se puede explicar toda la política, no se puede explicar todo el marco de valores, la cultura, la ideología, solo mirando lo económico. Pero no se tampoco puede. sin la economía. Pero sin la economía no explicas nada. Ahora, hablando de sin la economía. Como por decía, ejemplo, parafraseando a Alberto, sin la economía no se puede, con la economía no alcanza. Entonces, esto lo dijo él de Cristina y me parece que fue un hallazgo. Ahora, lo que te quiero decir es que a mí me decían cuando era ministro, vos venís a cambiar toda la política energética, entonces estás peleado con la política energética de Néstor Kirchner, que hizo otra cosa. No, cambió el mundo, cambió la Argentina. Hay que tomar medidas distintas en situaciones distintas. Después uno puede hacer un segundo análisis, porque tal vez lo que se hacía antes no sirve. Por eso yo siempre digo, cuando dicen vamos a volver, olvídense, no queremos que el mundo sea 2015, pues seríamos necios y hasta estúpidos. Ya no existe vos más. dijiste que tendría olor a naftalina, que lo que habría es que volver mejor, textualmente. Sí, pero porque te lo digo, 2015 no existe más. Y uno no quiere retroceder. No podríamos sentarnos al otro día. Y para la gente tampoco. Porque en ese momento tenía laburo, ahora no tiene. Y no es que mágicamente el día que asuma otro gobierno, de otra orientación, va... ¿Te acordás que Cristina hizo el chiste de me voy a convertir en calabaza? Bueno, la Argentina, No se va a convertir que pasó en de princesa. carroza a algo mucho peor que calabaza, porque calabaza es alimento, tampoco va a volver a ser carroza porque cambia el gobierno. Va a haber primero que reconstruir todo lo que se ha roto. Cuando digo todo lo que se ha roto, te hablo que en la provincia de Buenos Aires fundieron, quebraron y cerraron 5.000 pymes aproximadamente.
Y no es que el día que cambie el gobierno abren de nuevo y están produciendo. Va a haber que reconstruir, va a haber que hacer políticas de emergencia. Entonces yo lo que te digo es que se tomaron medidas muy distintas, que si uno toma el manual de 2003, por eso es importantísimo, Alberto, porque hay cosas de lo que va a pasar en 2020 que son más parecidas a la situación de 2003 que la situación de 2012, 2013. Bueno, ahora vos, por ejemplo, dijiste que estabas en contra de la política económica de Labaña del 2003. No, le hice críticas a algunos aspectos, otros no. Yo en ese momento escribía desde un centro de investigación. Yo, que hacíamos política discutiendo la economía. Y efectivamente le marqué muchísimas cosas con las que no estaba de acuerdo con lo que hacía Labaña, cuestiones por las que después Labaña se fue del gobierno. A mí no me gustó. Sí me gustaban las cosas que decía Néstor sobre la deuda, sobre cómo resolver el tema de la deuda. Él decía muy claramente, primero hay que poder crecer para poder pagar. Y decía, los muertos no pagan. Y decía, tenemos que tener una negociación muy agresiva. Y ahí hubo un chisporroteo sobre cuál era el grado de defensa de los intereses de Argentina contra los intereses de los acreedores. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque, digamos, otro de los fantasmas es, bueno, esta unión que hay en donde tenés nestoristas, kirchneristas, sí, está buenísima. Bueno, está buenísimo. Yo creo que riqueza es diversidad en armonía, como decía Nozick, el filósofo de Harvard. Lo conozco. Pero existe el fantasma de que en realidad, llegado al gobierno, no se van a poner de acuerdo. Vos mencionaste el libro de Culfas, que elogia a Néstor Kirchner entre el 2003 y 2007, critica la primera presidencia de Cristina, dice todavía auge económico pero con menor impacto en el empleo y restricciones, para terminar refiriéndose a la última presidencia de 2011-2015, donde habla de problemas de gestión. La mitad de ese ciclo te tocó a vos. Te critica diciendo que vos sostenías con forceps los logros de periodos anteriores, mientras señales que había dificultades para afrontar las restricciones que se presentaron, limitaciones de políticas destinadas a operar sobre la estructura productiva y exceso de voluntarismo en tu gestión en la macroeconomía. Y el lío que armó lo de Guillermo Nielsen el domingo pasado es porque, bueno, se puede presuponer de que Alberto Fernández tiene una mirada de la economía, si vos querés, más de derecha, que la que tienen otras personas, la que tendría el kirchnerismo, y que Néstor Kirchner tenía una mirada, si vos querés, más ortodoxa de la que tenía el cristianismo. ¿Podrías explicarle a los legos en economía si esas diferencias son sustanciales, si es un miedo justificado, si hay algo que armonizar? Hay muchísimo que armonizar, hay matices. Hablo primero de Matías. Matías es un amigo, lo conozco de la época de la facultad, de Purrete, digamos, y militamos juntos en espacios en aquel momento. Militar, quiero decir, eran los 90, la militancia política era algo muy distinto a la efervescencia que hay ahora. Y económica, la Facultad de Ciencias Económicas, donde los dos éramos estudiantes, creo que él tiene un año más o algo así. Yo soy un poquito más chico, cosa que no importa obviamente los números, pero que en la facultad, viste, o en el colegio es un año más. Cuando sos muy chico, un año es mucha diferencia. Es mucho. Pero me parece un profesional, un economista realmente formidable, extraordinario. Y fue funcionario al mismo tiempo que yo era funcionario, porque él trabajaba en el Banco Central con Mercedes, Marco del Pont. Sí. En aquel momento ya teníamos, porque nuestro gobierno tal vez de cara afuera decía, no, bueno, están todos de acuerdo, de cara adentro se discutían cuestiones de toda índole, todo el tiempo, como debe ser, como te debe pasar en tu diario, que vos decís, bueno, Perfil tiene una línea, sí, tiene una línea, pero alguno te debe decir tal cosa, otro no decide, a veces más de... La pregunta es si el principio de cohesión requiere cierto grado de armonización, por ejemplo. Ya se hizo ese trabajo en buena medida, porque decían no se van a juntar, porque piensan distinto. Yo no quiero polemizar, porque tengo diferencias, pero creo que son menores ante dos cuestiones. Primero, la magnitud enorme del deterioro que hay. Entonces, hay ciertas cosas de orientación general donde estamos absolutamente de acuerdo. A ver, Matías, el propio Guillermo, por estar cerca de Alberto, que es candidato ni más ni menos presidente, y que ha enarbolado ya cuáles son sus objetivos. A ver, nosotros pensamos que tiene que haber industria, producción, que tiene que haber incluso... vos tenés coincidencia con Guillermo también. Sí, por supuesto. Me parece que él ha hecho un trabajo formidable también en la negociación
ahí. Yo puedo no estar de acuerdo con puntos y desde un papel académico o desde un papel externo al gobierno, mi papel era decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, lo haría así, lo cual es sano y está bien. Después, si yo hubiera estado en el gobierno al mismo tiempo, si hubiéramos coexistido, tal vez cerrábamos la puerta, discutíamos, presentábamos o nos poníamos de acuerdo, presentábamos dos alternativas y después quien tiene la atribución de decidía entre esas y lo hubiéramos hecho fraternalmente y bien y sin agravios. Yo creo que en nuestra fuerza política no sabe lo bien que anda. Hubo dirigentes con los que nosotros realmente discutimos fuerte. Moyano, cuando hacía paro, yo era ministro de Economía. Imagínate las cosas que decía en ese momento. Era sobre el impuesto a las ganancias. Lo discutimos entonces. Hoy hicimos la autocrítica porque él mismo dice que poner tanto énfasis, que él no es que cambió de idea, sino tal vez de énfasis, porque en ese momento se discutía el impuesto a las ganancias, pues la gente tenía laburo. Porque tenía ganancias. Y porque podía, claro, porque tenía ganancias. Entonces, hoy vemos que las prioridades, más allá, y yo volvería atrás y capaz discutimos igual, en esa situación. Pero hoy sabemos que el tema es darle trabajo, se duplicó el desempleo en el país. O sea que hoy los afiliados del gremio de camioneros o del gremio de ESMATA, bueno, la UOM perdió, no sé si, cuando empezó nuestro gobierno, aquel eran 50.000, cuando terminó 250.000 metalúrgicos. Hoy hay, si no me equivoco, 90.000 menos. Es una matanza. No en términos de Verónica que ha llevado a la matanza, debería decir, es un industricidio. Kicillof fue ministro de Economía solo 2 años, lo mismo que su predecesor Lorenzino, a quien nadie recuerda. Como tampoco se recuerda a Carlos Fernández o Miguel Peirano, todos ministros de Economía de Cristina Kirchner. Que Kicillof tan rápido haya cristalizado una imagen pública perenne explica por qué es a que más fácilmente se le transmiten los votos de Cristina Kirchner. Vos usaste la metáfora del plomero, al que se le pide que cambie el cuerito de la canilla que gotea, y regresás 2 horas después y rompió todas las paredes, todos los caños están goteando, dice arreglarlo costará 200.000 pesos, la culpa es del constructor que hace 70 años hizo todo mal. Ah, bueno. Esa era tu metáfora. Me la había olvidado, estuvo buena. Mirá que es difícil de explicar lo que ha pasado en la Argentina porque para mí es muy, muy perturbador. ¿Era tan fácil de solucionar los problemas como cambiar el cuerito de una canilla? Parémonos un segundo, si me permitís, en 2015. Podemos vivir mejor. La revolución de la alegría. Nadie va a perder ningún derecho. Voy a bajar la inflación. Es el problema más sencillo que tengo. Pobreza cero. En mi gobierno nadie va a pagar. Me estoy haciendo de Macri, me sale peor. Nadie va a pagar impuesto a la ganancia. Che, Durán Barba, pasalo por todas las redes. Hay un jubilado. En mi gobierno el jubilado va a cobrar el 82%. Mirá qué fácil que es hacer eso. En ese momento, en esas publicidades, alguien dijo, voy a tratar, porque hay un país desastroso, voy a tener que ajustar, ir al fondo, tomar 80.000, han dejado... Nadie dijo eso. Entonces, hoy la perturbación que tenemos, y creo que el ruido que hay, es que hay tipos que vendieron espejitos de colores para ganar una elección. ¿De qué color te gusta el espejito? Azul. A mí también, toma tu espejito, te lo voy a dar, ponete en la cola, votame. Llegaste... Fuiste a buscar tu espejito de color, que además te habían dicho que era un zafiro, un rubí, un diamante, y te dicen, mira, no hay zafiro, ni rubí, ni diamante, ni espejito de color. Porque la verdad es que las minas estaban agotadas, habían hecho un desastre los españoles, ustedes van a tener que sufrir, sufrir y sufrir. Es un cambio en el aire, que vos decís, pero pará, cuando prometías todo eso, ¿qué te pasó? Eras un ignorante absoluto y un desastre y no entendía lo que pasaba. ¿Tu visión es que fue ignorancia o que fue maledicencia? Manipulación. Manipulación política. Cuando nos decían, modernizamos la política, ahora usamos el marketing político, el coaching, el focus group, Durán Barba mide cada 5 segundos la opinión pública. No se dieron cuenta que lo que venían a hacer era ver qué es lo que la sociedad decía o quería a través de un sistema muy sofisticado de redes sociales, de fake news, de trolls, que ya... El otro día lo escuchaba a Bonelli denunciar los trolls de Peña, o sea que ya está, yo me retiro, no lo denuncio más. Entonces, pero
pero lo que quiero decir, a través de todo eso plantearon que el principal problema que había era este. Y todo lo demás iba a seguir igual, olvídate que va a andar bien. Y yo vengo a solucionarte ese problema. Después el otro día, Prat Gay, hablando de Alfonso, hay un video circulando por ahí, donde Alfonso Prat Gay le dice, un periodista un poco más picante que los que le entrevistan a Macri, ahí en puestas en escena, le hizo una pregunta y una repregunta y le dice, che, pero ustedes decían que iban a bajar el impuesto a las ganancias y antes pagaba 1 millón de personas, ahora paga 2 millones de personas. No es que no lo bajaron, lo subieron y paga el doble. ¿Cómo es esto? Y contesta Prat Gay, muy serio y muy tranquilo, nunca, en ninguna carpeta, en ningún plan de gobierno, y yo fui el primer ministro, figuraba la posibilidad de sacar el impuesto a las ganancias. Bueno, solucionámela. Un presidente diciendo voy a sacar el impuesto a la ganancia, un ministro de Economía, equipo técnico, haciendo la transición conmigo, nos sentaba, queremos hacer la transición, que nos reciba, no, después de ganar las elecciones. Nunca estaba, nunca lo pensaron. Yo creo que lo mismo pasó con subir las jubilaciones, lo mismo pasó con crear... O sea que eran todas eslogans que creaba Durán Barba, que no tenían luego un correlato con el plan verdadero. El plan verdadero lo aplicaron. Por lo tanto, lo que vos decís es que no era ignorancia, no es que se lo quisieron hacer y no supieron, sino que en realidad eran mentiras. Era la estafa, lo que vos mencionaste. Una estafa. Es una manipulación política, es la peor forma de hacer política. Espero que la Argentina, como sociedad, y es mi posición, pero el que me está viendo capaz no piensa lo mismo, reflexionemos un poco sobre esto. Porque hubo como una fascinación, un enamoramiento de estos recursos del marketing político. Sí, pero yo vendo un detergente. Suponete que el detergente es muy malo y a mí me contratan para vender el detergente. Voy a ver qué es lo que tiene de bueno. Y voy a decir, este detergente no arruina la mano. No, flaco, arruina la mano. ¿Limpia muy bien? No, flaco, no limpia muy bien. A ver, che, ¿y a la gente quién le gusta? Messi. Bueno, digamos que es el detergente que usa Messi, y entonces, y no estoy acusando a Messi de nada. Entonces, digo, ¿y cuánto sale Messi? 70 millones de dólares, que diga eso. Tampoco estoy diciendo esto, ¿no? Es carísimo. Bueno, pero vamos a vender 80 millones de dólares. Dale, ponelo a Messi que diga, pero Messi no usa ese detergente, no importa. Entonces aparece Messi con el detergente, venden 80 millones. Yo no quiero decir tampoco, pero la publicidad... El aprecio, el afecto y la afinidad de la publicidad, del marketing con la verdad es algo improbable y remoto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me parece que se usó este método para la política. Pero no se gobierna. Perdón. Ahora, ¿y cómo explicás que ganaron en el 2017? Pero lo dice el propio Durán Barba en una entrevista que debe ser en tu diario, o en un artículo que debe ser en tu diario. Él dice, cuando me contrataron tenía un problema. Vos decías el nombre Macri y lo conocían todos. Y estaba asociado a las cloacas de Rousselot, corrupción, contratismo de obra pública, vivir del Estado, al contrabando de Sebel, no pagar impuestos, estaba asociado al espionaje, estaba asociado a Manliva, a la basura con Grosso, todos escándalos políticos. Entonces me contratan, muy difícil, porque Mauricio Macri estaba asociado a todas cosas negativas. Y él dice, porque lo he leído con atención, que merece el premio Nobel a la consultoría política. Él, pero que además, pero fíjate, le dieron un detergente que ensuciaba los platos y arruinaba las manos. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Se me ocurrió una idea buenísima. Lo dice él, decir que no es Macri, es Mauricio. ¿Para qué? Para engañar a la gente. ¿Por qué era Macri? Si había sido el presidente de esas empresas que tuvieron todos esos problemas. Y dice él algo fantástico. A mí, yo me caí, estaba sentado, pero me hubiera caído. Dice, ¿saben quién me descubrió? Néstor Kirchner. Que usó una frase que es esta: Mauricio es Macri. Para romper esta idea del marketing, de tener un producto que está mal conceptuado, disfracémoslo de otro producto, disfracémoslo de otra cosa. Así planteado, Jaime Durán Barba puede ser presidente cualquiera. No, creo que no. Nuestro gobierno en aquel momento le tocó transitar una crisis que algunos gobiernos de la región los destruyó completamente. Le tocó vivir una ola regional y mundial, porque en ese momento nos gobernaba Obama. O sea, Macri tuvo suerte de estar en el momento justo. No, me parece que había malestar social de diferente índole. Sí, había. No fue tan bien la economía como había ido al principio de nuestros gobiernos. Era otra situación, por eso te digo, y no le quiero echar la culpa, habremos hecho cosas bien, cosas mal. Conseguimos, a diferencia de otras experiencias, que
transitar esa crisis sin perder empleo, sin que cierren empresas, sin deteriorar los salarios de la gente, sin meter tarifazos, sin meter rodrigazos, sin desordenarle la vida a todo el mundo, pero con dificultades, ya no se creaba tanto empleo. También estábamos a nivel, una cosa es crear empleo cuando tenés 21% de desempleo, otra cuando tenés 6%. Cuesta difícil, más. obvio. Y ya el valor, lo que creo que no se entendió en nuestro gobierno, lo que ya era toda una proeza era sostenerlo. Y los instrumentos para sostenerlo tal vez no eran tan unánimes. Ahora fíjate, o sea, quiero decir por lo de Culfas, lo de el propio Guillermo. Me parece que hubo un momento donde se hicieron las cosas muy bien para sacar a la Argentina, lo que decía Néstor, del purgatorio. Y era algo así como la perinola, cuando vos tirás, todos ganan. Entonces le iba bien a los industriales, le iba bien al campo, le iba bien al trabajador, no por viento de cola, estuvo bien llevado. O además. Con críticas en determinadas condiciones. Después las condiciones cambiaron y se trató de sostener eso y seguir aumentando, y se hicieron muchas cosas, se pusieron satélites en órbita, se recuperó Vaca Muerta, no YPF, lo que se recuperó, en serio, es Vaca Muerta. Vaca Muerta es el resultado de haber tomado esas decisiones. Hacía muchísimo que se conocía y no se había hecho un pozo. ¿Y por qué? Bueno, uno sí, pero estaban loteando. Te dicen que pero no necesariamente YPF... Una pregunta que no contesté. Puede ser, pero bueno, vamos avanzando para aprovechar el tiempo. A partir de que tocas el tema de YPF, se dice, hay una discusión respecto de que Vaca Muerta es un mérito de haber estatizado a YPF, o que hubiera sido igual sin que YPF fuera estatizada. ¿Qué se hubiera podido hacer con Vaca Muerta actualmente si YPF siguiese siendo Repsol? El problema con Repsol fue ese. A respecto de Vaca Muerta. El problema con Repsol fue ese. Había aparecido Vaca Muerta, Repsol lo sabía, pero hacía años que estaba tratando de monetizarlo, de llevarse... Los dividendos. Sí, Repsol la plata. Sí, los dividendos. Y no hacer la inversión. Entonces, nosotros... Ahora, Vaca Muerta excede a YPF. Bueno, pero espera, el petróleo no convencional, sí, que la revolución del petróleo no convencional se hace en Estados Unidos, no voy a decir mi opinión, no voy a decir algo que me parece, voy a decir lo que es, porque lo hablé con el secretario de Energía de Estados Unidos, el señor Poneman, que me vino a ver cuando yo era, en aquel entonces, tenía que ver con estos temas. Y porque ahora voy a ser, si me va bien, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿sabes qué te digo? Que igual tiene mucho que ver con Vaca Muerta, lógico, por dónde sale el petróleo, lógico, montones de cuestiones, por dónde se refina. El valor agregado. Es el primer, claro. Bueno, dónde se puede convertir el gas en gas licuado. Sí. La provincia de Buenos Aires puede sacarle un jugo a Vaca Muerta formidable si las cosas se hacen bien. Y es lo que pensamos hacer. Pero te digo, hablando con Poneman, le pregunto, y el petróleo no convencional y el gas no convencional en Estados Unidos, ¿cómo hicieron para que se pusiera en funcionamiento? ¿Sabes cuál es la respuesta? El Estado. El Estado puso muchísima plata en ciencia y tecnología, como lo puso para que exista Internet. Internet es un resultado de inversión del Estado en defensa, para que haya cohetes en el Estado, en el espacio, para que haya aeronavegación comercial, la Boeing, para que haya lo que se te ocurra de avances tecnológicos, el Estado tiene que estar. Y para que arranquen las inversiones, un poco esto es bien keynesiano. La inversión privada, a veces por miedo, por riesgo, por especulación, porque no tiene el volumen, no lo hace. ¿Hubiera existido igual el crecimiento de Vaca Muerta si YPF siguiera siendo de Repsol? De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, lo hablamos con Brufau, le preguntamos, a ver, ¿tienen todo eso? ¿Van a invertir? No, estamos viendo cómo podemos hacer, ¿para qué? Y para venderle la tierra. Una parte importantísima, la mayor, de Vaca Muerta, es de YPF. Ellos no querían hacer la inversión, querían venderle a otro la tierra y llevarse la plata. Entonces, ¿qué hizo YPF cuando fue estatal? Ganó plata, el control, y esto es lo que hace Galucho, y nos criticaron. Por ejemplo, se asoció con Chevron. Ahora está asociado con muchísimos, siguiendo el modelo que se hizo con Chevron, y ahí es donde se... Sí, en lugar de vender, coparticipar de la ganancia que produce. Mixto. Ahora, ¿qué porcentaje del total de Vaca Muerta es YPF? Bueno, no sé hoy, pero era la mayor participación en Vaca Muerta. Axel Kicillof descree de los consultores políticos, lo mismo que Alberto Fernández. Aborrece del marketing político. Le daría vergüenza decir algo que otro le dijera que diga.
y prefiere una campaña austera a pulmón como la de Pepe Mujica. Pero no tener jefe de campaña puede ser comparable al peligro de, en un juicio, defenderse a sí mismo en lugar de contar con un abogado. Déjame que te haga una pregunta larga, que es por primera vez vos tenés peronistas radicales, progresistas y liberales en los dos frentes que concentran el 80% de la intención de voto. De hecho, esta alianza policlasista se explica en los eslogan de ambos, ¿no? Unos usan la palabra juntos, el kirchnerismo usa la palabra todos. Entonces la pregunta es, ¿dónde se sintetiza hoy la diferencia entre una y otra oferta? ¿Cuál sería la esencia, dado que por primera vez tenemos dos frentes policlasistas compitiendo? Voy a hablar en dos sintonías. Una de cosas, de hechos, de situaciones, y otra de valores. No voy a hablar de ideología. Voy a hablar de valores. Y creo que ahí está el punto. Sí. Punto 1. Nuestras prioridades son, para decir en general, el desarrollo del país. Para decir más en concreto, la producción agropecuaria con valor agregado, o sea, industrializar y elaborar los productos agropecuarios, que tenemos una riqueza enorme, los productos mineros, que tenemos una riqueza enorme, e industrial. Nosotros creemos que Argentina tiene que ser un país con clase media, o sea, con trabajo, con derechos, con pymes, con comercio. Eso es lo que produjo el peronismo. Yo no sé cómo tratan de hacernos pelear tanto con la clase media, y creo que es un error nuestro habernos dejado entrampar ahí, con los pequeños productores agropecuarios. Yo creo que históricamente nuestro movimiento es con ellos, pero producción, trabajo, salud y educación pública, no contra lo privado, pero creemos que hay un derecho a la salud y a la educación de calidad. Después, si alguien quiere proporcionarse o acceder a otro tipo de educación y salud y puede hacerlo, nadie se lo va a prohibir, pero al que no puede hay que darle. Y Argentina tiene una experiencia enorme en esto. La Universidad Pública Argentina es ejemplo mundial. Mira, a mí me pasó ver cuando fue el Mayo francés, en las paredes hablaban de la reforma de Argentina, de Córdoba del 18. Entonces, ¿qué quiero decir? Esas son nuestras prioridades, no son las prioridades de este gobierno. Y no lo quiero discutir más con los discursos de Durán Barba, que va a decir que son, sino con los hechos. Macri, en sus discursos, nunca menciona la palabra industria. No es por ahí para él. Yo creo que quiere un país más financiero, más primarizado, y no voy a decir, entonces son malos, malvados. Es una idea de país que existe en la Argentina hace 200 años, que muchas veces se llevó adelante. Los problemas que tiene para mí es que están muy lejos del desarrollo, como yo lo entiendo, como pasó con los países exitosos, menos todavía cerca de la situación de... Deja mucha gente afuera. Ahora déjame ver, ponerlo en estos términos. Y perdón, de los valores lo mismo, hay cuestiones, yo lo veo hasta en las actitudes. Cuando una persona pierde un trabajo, cuando un laburante, este gobierno lo inculpa. Es culpa tuya, tenés que pagar tu fiesta, tenías demasiados derechos, o sea, vivías en una fantasía, tenés que reconvertir, sos vos y vos. Sacándose la responsabilidad que tiene un gobierno de crear trabajo. Entonces termina a la gente, pero no digo al laburante de ahí abajo, digo a un empresario pyme industrial que ha invertido un montón, le dice invertiste mal, no invertiste. ¿Sabes la cantidad de máquinas de última generación que hoy tienen una lona encima? Es para llorar. A ver si lo puedo sintetizar. Perdón, a este gobierno, ¿vos te parece que le importa? Si le importara, tiene los instrumentos. Vidal, la gobernadora, tiene el Banco Provincia para darle un crédito, tiene la Secretaría de Producción, estuvo casi 2 años sin ministro de Producción para darle una ayuda, tiene el Estado para darle una mano, nada, que cierre, que se joda. Para explicarlo en valores, a ver si yo lo puedo sintetizar de esta manera y vos coincidís. Cambiemos sería la meritocracia, el emprendedorismo, lo que vos definiste como sálvese quien pueda. El propio Alberto Fernández denuncia sus avisos, te piden que te esfuerces, que aguantes, mientras que el kirchnerismo sería permisivo. ¿Podría plantearse la vieja división entre los apolíneos y los dionisíacos? La idea de Apolo, la pureza, la perfección, el esfuerzo, y Dionisio, la idea de la hormiga. Exactamente, y la idea de la sensualidad desatada de Baco, de la fiesta del vino. O sea, finalmente hay una discusión entre Kant, Nietzsche, el deber y el placer, o entre lo epicúreo del hedonismo
y los estoicos. ¿Esa sería la división de valores que se está discutiendo? Dame 6 horas más. Sí. No, pero te voy a decir muy en concreto. No solo hay que ser, sino también parecer. En este caso no solo hay que parecer, sino también ser. A ver, nos dicen que hay que hacer un sacrificio, un sector político, social de la Argentina, que tiene la guita en paraísos fiscales, tiene 15 propiedades en todo lado del mundo, viven la vida loca, no digo que no laburen, y le están diciendo que el sacrificio lo tiene que hacer el que comía 4 platos de comida y ahora le quedan 3. La pyme, todos dicen el empresario pyme, yo déjame decir, el laburante pyme, un empresario pyme, es un laburante, ese tiene que hacer el sacrificio, ese tiene que pagar la fiesta de quién. Si Macri tiene miles de millones de dólares y ese no llega a fin de mes. Entonces yo creo que hay como una especie de eso, de responsabilización, de responsabilidad mal puesta. El laburante argentino, el empresario argentino, no hay que hablarle de esfuerzo. Es un tipo recontra esforzado. No son vagos. No sé dónde ven los vagos. No, los argentinos no son vagos, son laburantes. Todos dicen, bueno, quiero decir un prejuicio, los caribeños, no sé qué, te hablan de esas cosas. Nadie podría decirte que un argentino no es esforzado. Muchos dicen pícaro. Tiene atributos malos, pero estos los tiene mi hijo el doctor, digamos, las imágenes de cómo se levantó el país. El inmigrante que vino con una mano atrás y una adelante y se fue a laburar la tierra y hoy es un productor que tiene 100, 150 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y sigue ayudando ahí y no quiere entregárselo a un pool de siembra para que le hagan un negocio financiero de la soja a gran escala. Entonces yo creo que han agarrado valores que son de los argentinos, se los tiran en cara como si no los tuvieran y además tratan de equivocarse. Yo creo que en la época pasada a la gente le iba bien y no por eso se esforzaba menos. Se levantaba a las 6 de la mañana para ir a laburar, hacía horas extra y volvía a la casa y se podía dar un gusto. El pyme podía tener a sus hijos estudiando, podía ver si le podía comprar algo más. Hacía su esfuerzo y no lo dejó de hacer aún yéndole bien. No es que se retiró a las Bahamas, ni se compró el avión privado, ni puso la guita afuera. Le invirtió acá. La mayor parte de la inversión es de pequeñas empresas, no de grandes, en la Argentina, el 65%. Entonces te están diciendo que el pyme era el vago. Ahora lo están fundiendo porque no le dan crédito. O sea, es como decirle, bueno, usted está tomando agua, sí, tomo agua. ¿Cómo hace? Camino 50 cuadras, voy al río, agarro el agua, agarro el vasito, vuelvo acá, lo tomo yo y se lo doy a mi familia. Ahora, ¿qué hacen? Te ponen en un desierto y dicen, usted está tomando agua, no, me estoy muriendo de sed. Ah, usted es un chanta. Usted es un vago. No, no es el desierto esto. Me va mal porque aunque yo me esfuerce y camine no 50 cuadras, sino 2000 cuadras, no voy a encontrar agua. Entonces, le sacaron el crédito, le dolarizaron las tarifas, le abrieron las importaciones, le bajaron las ventas y le dicen que es culpa suya. No, acá el problema que hay es que hay una política económica que es la que defiende Vidal en la provincia y teniendo los instrumentos. Porque Vidal, ¿qué podría ser? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en vez de defender a Macri, de callarse la boca y silenciar lo que pasa con estas tasas de interés estratosféricas, cobra las mismas tasas de interés y además lo oculta para que te podría dar una cantimplora si estás en el desierto, pero no, hasta la cantimplora te saca y ahora quieren hacerte creer que es culpa del pequeño productor agropecuario, el de los chanchos, el de las aves, el que tenía un tamo, es culpa suya, se especializó mal, tenía que hacer otra cosa. No, le cambias las condiciones, lo pones en un medio hostil y la supervivencia del más apto, digamos, es algo que funciona si le das algún tipo de condición o algún tipo de entorno donde el tipo, esforzándose y hacer lo mejor posible, esa aptitud la tiene que ejercer en un entorno. Hoy te están haciendo creer que te sacaron el entorno, pero es problema del que pone la garra. Y la garra la siguen poniendo. Si vos le preguntás hoy a un empresario que fundió, lo que te dice o que está por fundir, te dice, o un profesional que ahora no le alcanza, labura el doble que laburaba antes. Entonces le decís, entonces antes te rascabas, vivías la fiesta. No, laburaba un montón. Y con la que laburabas, ¿qué hacía? Si tenía un negocio de ropa, abría otro más.
Entonces me la pasaba volando de un negocio a otro, porque es su propio contador muchas veces, su propio ingeniero, su propio diseñador, su propio arquitecto, su propio laborante y atiende el mostrador. Ahora, ¿qué pasó? Tuve que echar al que había contratado, que es amigo mío de toda la vida. Están cerrando empresas. El otro día, en el interior de la provincia de Buenos Aires, me pasó que una señora que decía, yo soy antiperonista, nunca los voté a ustedes, pero mi negocio tiene 50 años y voy a cerrar. Y le digo, ¿y por qué? No vendo, no hay crédito, me pago más de tarifa de luz que de alquiler y tengo las heladeras apagadas lo más que puedo, que no se enteren los clientes, pero no sobrevivo. Eso, estás poniendo a ese experimento de Darwin del Homo sapiens, lo pusiste en Marte. Tipo te dice, pero ese calor, no hay aire, me estoy quemando. No, ayudarla. Y además antes vivía, no, pero si antes estaba en un lugar donde me atacaba un dinosaurio, yo corría y tuvimos que evolucionar, no. Te rascabas el higo. Entonces, yo creo que los que pensamos en el esfuerzo, en los valores, pensamos que hay un papel de la política, no de ser observador y comentarista y echarle la culpa a otro. Que se haga responsable la gobernadora de algo. Si tiene instrumento, apagó. Si ella tenía un martillo, lo tiró a la basura. Si tenía una pinza, la tiró a la basura. Y mira, y dice, che, qué macana, qué mal que está la provincia. Y otra cosa más que empezó a pasar ahora con la gobernadora, ahora dice, no hay desempleo, no hay más desempleo. Se creó trabajo, pero hay más gente que busca trabajo que los trabajos que se crean. Se llama desempleo, gobernadora, y hay más. Hay el doble en la provincia. Hay el doble. Dice, pero nace más gente en Buenos Aires. La primera vez que lo oí, mirá que puedo ser ignorante o no, pero algo de economía he escuchado y te digo, nunca nadie en la historia explicó el desempleo porque nace más gente. Vamos, Jorge, Axel, tiene que resolverlo ella, no puede taparlo más. Te propongo lo siguiente, mira, nos quedó la mitad del cuestionario, campaña, Macri el PRO, medios, corrupción, tu vida personal. Hicimos la mitad. Hagamos una segunda parte después de la PASO. Bueno, excelente. Mira, Jorge, lo único que yo quiero decir, que me encantó la entrevista, me parece que es una forma de preguntar que está buena. Yo, cuando era ministro y a veces ahora, te encontrás con periodistas que tienen una concepción y lo que quieren es imponerte a vos la concepción. Y yo no le puedo enseñar a nadie a ser periodista porque no sé, pero la verdad que si me haces una pregunta, sea difícil o fácil, y me dejás contestar, tendré mi respuesta. A vos te gustará o no, al público le gustará o no, pero esa es la respuesta. Me parece que tratar de sacarle una respuesta o un título es un mal camino. Y en segundo lugar, yo te decía, me encantaría hacerlo, porque creo que hoy, y vos lo debes ver, en todos los niveles, la gente está angustiada, la está pasando mal, no vive con tranquilidad, perdió la tranquilidad, el orden de su vida, lo que pensaba que era seguro, hoy es inseguro. La cuenta de luz, llegar a fin de mes, el changuito del supermercado, cosas básicas, tener una casa que no te echen porque podés pagar el alquiler, tener un laburo, que no te cierren tu empresa donde trabajás o que no te echen a vos porque están... Todo el mundo está viviendo en un terremoto y me parece que tenemos que ayudar a que pase el temblor, digamos, como diría Cerati. Y ahí es donde yo creo que hay que ayudar desde la política. Hay instrumentos, lo podemos hacer, no es culpa tuya. El Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer el Estado, no cualquier cosa, no tiene que sacarte tu casa. Es una ridiculez, eso no existe más. No tiene que sacarte tu empresa. ¿Qué vamos? Desde el Estado, que nos costaba, cuando yo era ministro, nos costaba administrar el Procrear, conseguimos dar 200 créditos, anduvo bien pero con muchísimas dificultades. ¿Qué vamos a manejar? 100.000 pymes. ¿Desde dónde? La tiene que manejar el empresario, para eso está. Pero también, digamos, al César lo que es del César. El Estado se tiene que ocupar de que el crédito sea accesible y que lo reciba especialmente el que más dificultad tiene, o sea, segmentarlo, y en eso tenemos que hacer una autocrítica, segmentarlo más. Para el pequeño productor rural, no podemos tener la misma política que para el gran productor que tiene 5.000 hectáreas, no vive en su campo. Entonces yo creo que en esas cosas el gobierno de la provincia se tiene que comprometer. Yo me comprometo a usar todos los instrumentos para dar trabajo, para darle certeza, para que las tarifas se puedan pagar, para que se pueda acceder a la vivienda, para que el pequeño productor tenga tanto crédito como insumos a un precio razonable.
Esas cosas con Vidal no se pueden hablar, porque cuando le ponen un micrófono dice Axel Kicillof, si la encuesta le dice que decir que es de Boca va a hacer que lo voten, es de Boca. Entonces, y yo tengo que salir a explicar, sí, soy de Boca, pero tanto no voy, pero mi viejo, pero mi hijo es de Independiente, pues mis hijos son de, uno es de Independiente y el otro de River. Porque, bueno, es así, somos, la unidad es muy amplia en mi familia. Entonces, tengo que salir a explicar estas cosas porque si ven que me dirá así, pero entonces sos de Boca igual que Macri. ¿Siguen siendo antiperonistas? Mira, mi viejo murió, mi mamá no. Bueno, pero ¿siguió siendo antiperonista? Mira, el otro día lo discutí con mi mamá que me dice que no, que nunca fue antiperonista, ahora es afiliada al peronismo, pero acá en la capital, y bueno, si ni mi mamá me acompaña, y como pero nosotros tuvimos... Que tu viejo no, que era una percepción que vos tenías. Sí, pero mi viejo era recontra buen tipo, todo el mundo lo valoraba por eso, con nosotros, viste, a mí me enseñó cosas que tienen que ver con lo que hago políticamente. Lo que pasa es que, claro, yo no vengo de una cuna, de una familia peronista. Yo no tenía una foto de Perón en la cocina, con lo cual yo soy peronista, lo digo con mucho orgullo, muy tranquilo, y digo que hasta tiene otro valor, ¿no? Porque si vos lo mamás, los hijos de peronistas... Sí, por ósmosis. No sé si es más fácil, pero tal vez tiene una evolución más... Puede ser más acrítico, sí. Sí, en tu caso... yo llegué al peronismo. Yo soy, dije en un momento, un hijo recuperado del peronismo, porque estudiar mi propio trabajo, yo siempre fui un trabajador, viví en mi sueldo, hoy todavía, entonces, pero hay una cosa que tiene que ver con esto, que es que en mi familia, mi abuelo, nunca lo hablé, pero seguro no era peronista, pero él era industrial, y vino eso, en el barco, y se fue a Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, de ahí en mi familia, ahí nació mi viejo. Después nosotros, yo desde muy chico, tuvimos una casa en Merlo Gómez, por 20 años la tuvimos. Después de que murió mi viejo, se vendió, yo la heredé, así que fui propietario de esa casa. Iba a la mitad de la semana prácticamente, toda la semana, ahí a Merlo Gómez. O sea que tenés una parte bonaerense, no solo de la ciudad de Buenos Aires. No, después trabajé en la... Sí, pero me ponen ahí. Vos fíjate que la que fue vicejefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, yo no le digo estas cosas, trabajó... Fue ministra en la ciudad de Buenos Aires, estuvo viviendo acá, y después, digamos, no sé, pero no me importa. El problema es qué quiere hacer por la provincia, cómo ve los problemas y por qué se borra. Para defender a Macri se borra de los problemas que hay. Y me parece que hay, y no lo digo chicaneramente, lo digo porque cuando, yo ahora me voy a San Martín, pero ayer estuve en Morón, había más de 1000 empresarios que representaban a miles y miles de empresas para pedirme a mí compromisos de las cosas que hoy no hace la gobernadora, y que tiene ahí la tenaza para hacerlo, pero está el clavo, hay que sacarlo, y tiró la tenaza. Porque si dijera, ahí hay un problema, el clavo lo tiene alguien en el pie, y tenés la tenaza y tenés que sacárselo. Pero si reconoce que se le clavó un clavo en el pie, tiene que denunciar la política de Macri, y no está dispuesta, no lo puede hacer, porque ahí está su jefe, o no sé qué relación tiene, lo debería, nadie le pregunta. Nadie le pregunta cuál es la relación con Macri, por qué lo defiende tanto, por qué le junta los votos. Tiene una lógica que es, si las encuestas mostrarían de que ella está arriba tuyo aproximadamente 6%, pero que Alberto Fernández está arriba de Macri 10%, como 16% de corte de boleta es imposible, la necesidad que ella tiene para ganar en la provincia es que Macri mejore. Yo he visto encuestas donde me dan a mí arriba de Vidal, vos también la viste, ¿no? Sí. Hay encuestas que me dan a mí arriba de Vidal, solo, sin boleta. Otras que me dan empate, otras abajo de Vidal 6 puntos, digamos, hay varias. Yo creo que es otra cosa, porque Vidal trabaja mucho para Macri, trabajó en la campaña anterior. Vos me preguntaste y podemos hablar un rato la vez que viene por qué 2017, yo lo puedo explicar. Yo lo llamo anabólicos electorales, como está pasando ahora. La gente no puede pagar la tarifa, bueno, te la congelan, hasta el día después de las elecciones. Entonces, la gente no llega a fin de mes, te dan un crédito, a pagar el día después de las elecciones. El jubilado está con problemas, te dan un préstamo que vas a tener que empezar a pagar al 50% después de las elecciones. Hacen obra, inauguran, cortan cinta, aunque cortaron la obra completamente durante 1 año y medio,
en la época de elecciones, planchan el dólar en la época de elecciones. Todo esto mismo lo hicieron en el 17. En general lo hacen todos los gobiernos en el año de elecciones. No estoy diciendo eso, pero en el 17 te decían, ya está, lo peor ya pasó, la luz al final del túnel, ahora vamos a crecer. De nuevo otra estafa electoral. Dijo, este es el primer mes de crecimiento de los próximos 20 años. Vamos a romper la maldición de los años pares que cae la economía. Mentira, el 18 fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque sobre los problemas del 16 acumularon a crédito, endeudaron a todo el mundo. Hoy salió un dato preocupante. Hay el peor índice de morosidad en los bancos de 13 años. Hay la peor inflación de 27 años. Llegamos a pobreza. ¿Vos viste los datos de la UCA? La UCA dice que había en el año 2003 25 millones de pobres. 2003. En el año 2015 12 millones de pobres. Menos de la mitad. Ahora 16 millones de pobres. 4 millones de pobres nuevos. Yo no digo que como Macri, Durán Barba le puso ahí en el teleprompter ese, decir que vas a terminar con la pobreza, después dijo no quise decir eso, pero lo votaron para eso. Está bien, no lo podés solucionar todo, correcto, no lo empeores, no podés crear un montón de trabajo de calidad, bueno, no generes más trabajo en negro y desempleo, no podés poner la ciencia y tecnología, que dijiste que iba a estar 6% del presupuesto y vas a hacerla crecer, no podés hacerlo, bueno, no lo empeores, porque el programa económico de Macri y de la gobernadora empeora todas esas cosas que había prometido. Y en el 17, cuando prometió de nuevo, que ya está, se acabó, a base de crédito, a base de engaños, a base de anabólicos, cuando terminó la elección, te llegó el mazazo y ahí fue donde apareció el doble engaño, 15 y 17. Le propongo, dado que me quedó la mitad del cuestionario, ya con el resultado de las PASO, hacemos la segunda mitad. Correcto, después de las PASO lo charlamos. Muchísimas gracias. No, gracias por la entrevista.